En temas tan controversiales como son los que tratan de la escatología bíblica, es necesario afirmar también para su plena consecución e interpretación que interpongamos también las reglas de hermenéutica para llegar a una conclusión bíblica, correcta, verdadera, que honre a nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a notar lo impresionante que la Biblia afirma acerca de la transformación de los santos como cosa previa para la traslación o arrebatamiento de la iglesia del Señor. Para esto vamos a tomar dos versículos importantes que deben de ser analizados correctamente con estas reglas para que podamos arribar a este hermoso conocimiento de la verdad. El primero encontramos en 1 Corintios capítulo número 15 y versículo 51, que a la letra reza de la manera siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El otro versículo que tiene que servirnos de base para poder hablar con toda propiedad y materia se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 3, desde el versículo 1, así lee la Escritura: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Comencemos diciendo lo siguiente: es necesario, como afirma aquí la Escritura, la transformación de los santos, porque hoy estamos sujetos a todas las leyes de esta tierra. Envejecemos, morimos, pero tiene que haber una transformación donde carne y sangre serán dominados por el poder de nuestro Señor y calificaremos de esa manera para ser trasladados de esta tierra. Ahora, lo importante es notar también que nuestro Dios en su amor nos ha hecho hijos suyos. Y eso es lo que realmente somos. Por eso el mundo no nos conoce. Pero ahorita estamos en una condición de humillación. No somos exactamente la grandeza de ser hijos de Dios. Todavía hay cosas que arreglar y nuestro Señor lo hará con su venida. No podríamos soñar en salir volando de la tierra así en la condición en que estamos, porque, como repetimos, las leyes de esta tierra nos dominan. Tiene que haber forzosamente una transformación. Ahora bien, la transformación tiene una causa, y la causa es ver a Jesús tal y como es Él, y esto por supuesto tiene que ser acá en la tierra, porque la posible traslación o arrebatamiento está dada por la transformación primero. Primero la transformación de los santos en hombres celestiales para salir de la tierra, y luego, por supuesto, vendría el arrebatamiento. Es totalmente erróneo pensar que solamente el Señor vendrá a las nubes, sino que la Escritura nos afirma de que su presencia estará en forma primaria acá en la tierra buscando a sus santos para que suceda la transformación. Porque note esto tan lógico: no es posible salir de la tierra sin transformación.
pero tampoco es posible la transformación en hombres celestiales en un abrir y cerrar de ojos, como hemos leído, sin que el Señor esté de por medio, que estemos viéndolo a Él. Es por eso que la Escritura dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se trata de verlo al Señor. También en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, se nos habla acerca de cómo los hermanos de Tesalónica recibieron a los apóstoles que les llevaban el evangelio de la verdad. Se convirtieron de tal manera que abandonaron el culto a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esto de servir es darle culto, glorificarlo, estar en su presencia constantemente, para que entonces esté la capacitación de estar esperando al Señor en buenas condiciones. Y esperar, dice, desde los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual habrá de venir pronto a estar con nosotros. Entonces el itinerario está marcado. Primero, el Señor tendrá que descender de los cielos, resucitar a los muertos, pero ahí eso no puede ocurrir en las nubes. Él tendrá que venir y Él hablará. Y esto tenemos que también tomar en cuenta otro versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 5, y tenemos que leerlo para que tengamos plenitud en esto. Dice la Escritura en el versículo número 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces el Señor hablará de tal manera como que fuera una trompeta final para que los muertos en Cristo resuciten primero. Eso va a ser en la tierra, por supuesto, porque los muertos no están en las nubes y no pueden subir a ningún lado, tienen que resucitar primero, pero no corruptibles, sino incorruptibles, gloriosos, para hacer también la espera de nosotros que inmediatamente estaremos viendo al Señor aparecer acá en la tierra. La palabra del Señor nos habla de una presencia. Está en el capítulo número 2 y versículo 26, que también es necesario que leamos para tener plena confirmación de lo que estamos notando en esta mañana. Versículo 26 dice: os he escrito sobre esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. De lo que versa la unción principalmente es hacernos permanecer en nuestro lugar glorioso de estar en Cristo Jesús, no para otra cosa. Y ahora, hijitos, dice, permaneced en Él. Es la manera gloriosa, es lo que tenemos que tener en mente y en el corazón, procurar siempre, constantemente, que nada nos desubique de estar en Cristo Jesús. Esto es equivalente a decir vivir en el Espíritu, estar en el amor de nuestro Señor, amándolo a Él, pero también a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, para que encuentren salvación y vida eterna a través de nuestra correcta predicación, señalando al que quiso morir por los pecadores y que resucitó al tercer día, porque el Padre recibió su sacrificio y quedó con la plenitud de poder perdonar el pecado más nauseabundo en la humanidad. Así que dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Esto de manifieste es una previa, es la presencia del Señor. Se manifieste, tengamos confianza. Es lo que necesitamos alcanzar, confianza de participar en su retorno. No aquellas valentonadas que se suelen hacer aún cantando me voy con Él, pero no hay evidencias de que eso ya haya sido impactado en el corazón de los que así lo afirman. Tengamos confianza para que en su presencia no nos alejemos de Él avergonzados. Viene la presencia, en griego esto se llama parusía. Parusía es la presencia personal del Señor en la tierra. Su antónimo es aparusía, y nos esclarece el asunto, porque hoy estamos en la aparusía del Señor. Él no está presente con nosotros, sino por el Espíritu, pero personalmente Él está ausente. Todavía estamos lejos del Señor en ese sentido personal, de una relación personal. Pero cuando Él descienda a la tierra, su parusía se habrá efectuado, y es necesario que
hayamos estado en la presencia del Señor, hayamos estado permaneciendo en Jesús, para que cuando Él se manifieste, eso es faneros, es una previa, tengamos confianza, pero no una confianza falsa de autoengaño, no esa falsa confianza que dice que no importa cómo se viva, con tal de ser del cuerpo de Cristo, se va porque el cuerpo no puede irse mutilado, pero ese solo es una conjetura de los que así piensan, porque el Señor es santo y demanda de su pueblo santidad, obediencia y no ese engaño tan lamentable que está siendo inculcado para que haya liviandad y no una correcta condición, porque nosotros que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo permaneceremos en él? Es contraproducente, es ilógico, es contra natura. Por eso dice, permaneced en él para que cuando él se manifieste y está pronto a manifestarse el Señor, tengamos confianza de participar en su presencia y no nos apartemos avergonzados delante de él en su presencia, en su parucía. Eso es importante. Entonces, el Señor, a los que así permanezcamos, se nos manifestará. Y al verlo, seremos transformados en hombres celestiales que podamos salir de la tierra. Porque ¿cuál es la causa por la cual podríamos nosotros esperar al Señor en condiciones óptimas y ser arrebatados de esta tierra que será el escenario terrible, la hecatombe que le viene a esta humanidad? No es ninguna otra causa sino permanecer en Jesús, para que cuando Él se manifieste podamos recibirlo previamente y estar en su presencia y ser transformados en hombres celestiales. Yo sé que en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, dice que sonará la trompeta, que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Si usted lo nota, se obvia ahí, porque es algo panorámico, la manera de ser transformados o la misma transformación, que debe estar cotejada con un versículo que sería su contexto, donde el Señor afirma que su presencia y nuestra identificación al verlo nos transformará. El impacto será por la visión que tengamos, por la exactitud del contacto con Jesús, lo vamos a ver y entonces seremos transformados para ya no estar en esta tierra caótica, sino salir a las nubes a darle la bienvenida oficial, porque las parucías son una bienvenida previa, como aquel diplomático que llega, y eso es lo que el griego registra en una palabra, no sé si es anistemi, que habla acerca de una bienvenida oficial, que vamos a salir a darle la bienvenida al Señor. Es como un diplomático que llega a una ciudad, a un lugar importante, le dan una bienvenida previa, se tocan los himnos, etcétera, ¿verdad? Pero los contratos y los acuerdos se firman en el palacio gubernamental. Así será también. Darle la bienvenida al Señor ya en los aires es precisamente para estar con Él, ¿verdad? Es la bienvenida oficial y ya no nos apartaremos de Él. A donde el Señor esté, nosotros también estaremos. Y eso es lo glorioso. Pero recapitulando, es necesario quitar los errores de interpretación por no utilizar la hermenéutica, que en una de sus reglas nos habla de la universalidad de los versículos de la Biblia, que deben de ser cotejados para que podamos discernir de qué realmente se nos está hablando. Si por una parte se nos habla de que el Señor mismo descenderá del cielo y habrán muertos resucitados, no puede ser que el Señor haya permanecido en las nubes, tiene que estar en la tierra para que podamos también nosotros verlo, y al verlo seremos transformados, porque la causa la hemos leído. Mirad de qué país, de qué lugar tan lindo nos ha amado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce, pero el Señor mismo dice que nosotros todavía no alcanzamos a hacer todo lo que está programado que nosotros seamos. Pero sabemos también que cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, faneros, entonces nosotros seremos transformados en hombres celestiales para salir de la tierra, porque el que vendrá es un celestial, aunque es un ser humano, también es Dios completo, total, glorioso. Vendrá y nosotros al verlo seremos entonces recién transformados en hombres facultados para salir de la tierra. Esta no es una interpretación privada,
Esto es lo que la Biblia enseña, y así que queremos compartir esta misericordia, esta gracia, este conocimiento de la verdad con todos los que puedan ver este video. Deseamos que Dios le bendiga y sea de provecho personal para que se cumpla en usted lo que la Escritura dice: y el que tiene esperanza de estas cosas se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Qué hermosa forma de interpretar, qué forma importante de asimilar el conocimiento. Mueve el corazón, mueve el espíritu para purificarnos, porque lo que sí es correcto y nadie puede refutarlo es que el Señor es puro. Y que para que nosotros tengamos una comunión tan excelsa como la que estamos leyendo en la Biblia, es necesario que nosotros nos purifiquemos, estemos, y no nosotros exactamente, pero nos podemos brindar al Señor con fe, con amor, con humildad, para que Él sea el que nos consagre, el que nos haga estar en condiciones óptimas, como si la unción del Santo puede conseguirlo. Nadie puede refutar que es necesario purificarnos. El que crea que puede vivir equivocadamente y esperar la venida del Señor, se ha equivocado horriblemente, porque muchos serán avergonzados, como hemos leído, cuando el Señor aparezca. Sabrán de la venida del Señor, pero no lo podrán ver, porque todavía no permanecen en Jesús, que es el punto importante de reflexión. Estar en Cristo Jesús. Lo que tenemos que procurar los creyentes es estar en Cristo, en continuar estar en Cristo, porque la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas están siendo hechas nuevas. El carácter, las malas acciones, toda esa corrupción con la que nacimos todos, es necesario dominarla, ponerla a los pies del Señor y escoger vivir la vida del Espíritu, para que entonces todas estas maravillas se nos cumplan, querido amigo. Que Dios le bendiga y que el Señor le guarde. Hasta la próxima.